Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde fría. Hoy, como todos sabéis, vamos a realizar el acto de inauguración de una exposición que es resultado de el tercer proceso competitivo, la tercera convocatoria pública que en su momento planteó el Museo del Mar. Como bien sabéis, muchos me conocéis, soy María José Cerdá, soy la directora del Museo del Mar de Santa Pola, y como bien sabéis los que me conocéis, defendemos con capa y espada estos procesos competitivos, estos procesos abiertos que nos permiten que talento no solo nacional o local, sino también internacional, pueda concitarse aquí en el Museo del Mar. Es muy necesario abrir la mirada, abrir la perspectiva y conocer y hacer llegar a una localidad como esta los diferentes procesos creativos que están sucediendo en torno al arte contemporáneo en todo el mundo. Por tanto, hoy presentamos, como os decía, esta exposición del artista Bernabé Gómez, que me acompaña aquí, a mi lado, pero también me siento arropada por David Alpáñez, que es su comisario de esta exposición. Con ambos vamos a mantener, ya sabéis como es habitual, un pequeño conversatorio que no va a hacer más que introducirnos en la filosofía, en la narrativa, de lo que posteriormente vamos a ver en las salas. Así que, si os parece bien, pues vamos a empezar. Y voy a empezar con David. David Alpáñez es historiador del arte, es técnico de museos, exactamente es técnico en el Museo de la Universidad de Alicante. Bueno, también en eso comparte oficio con Bernabé y de hecho hemos visto cómo insignes profesores, mis profesores, antiguos profesores de la Universidad de Alicante, pues nos acompañan hoy y eso es siempre pues una emoción. Encontrar a esos que te han enseñado la sociología del arte y que te han forjado en las bases de lo que hoy somos como personas y como profesionales. Bien, pues como os decía, David es historiador del arte, es técnico de museos, pero además yo tengo que deciros dos cosas que rozan un poco lo personal y emocional. Él se define a sí mismo como tenista frustrado y drogodependiente de la Semana Santa. Bien, ¿eh? David es murciano y cuando buceas, porque ese es mi trabajo, ¿no? El prepararme este conversatorio, cuando buceas en sus redes sociales, pues sus redes sociales son una ritaíla de Cristo sangrando, de vírgenes, ¿verdad? Bueno, es una cosa barroca que te vienes arriba. Es Murcia el día del Corpus Christi. Bueno, pues aquí me encuentro con este... Claro, cuando encuentro, le he preguntado si me dejaba esto decirlo, porque ser drogodependiente de la Semana Santa, pienso que ya es un buen punto de partida. Estaréis de acuerdo conmigo, ¿no? Para empezar este conversatorio. Bueno, pues David, este proyecto que hoy inauguramos, que se llama Vacuum, su traducción sería vacío, ¿verdad? Explora la relación entre el ser humano, el tiempo y el espacio, en esa construcción de la realidad, ¿no? De esos tres ítems, ¿no? Que construyen esa realidad. Picasso apuntaba, llamamos a Picasso, ya que estamos celebrando, ¿no?, en España y en Francia el año Picasso, pues vamos a concitar al genio, ¿no? Picasso decía que el impulso de destruir también es un impulso creativo. Pero yo te pregunto, para que tú nos des luz, si esos ejercicios sísmicos que vamos a ver después desarrollados en esas 8 salas del espacio expositivo del Museo del Mar que realiza Bernabé, que nos plantea Bernabé, son el resultado de un proceso de destrucción creadora a la búsqueda de nuevos modelos de relación entre el ser humano y el espacio, es decir, donde hay una especie de compromiso de transformación de la realidad, una opción, o si por el contrario, en el caso de Bernabé, del artista Bernabé, que tú conoces también, son procesos de deconstrucción que lo que pretenden es llenar el vacío de un significado en la propia construcción de la identidad del sujeto individual y colectivo, ¿no?
en esa vivencia con el espacio. Porque yo he estado leyendo la obra de Bernabé y los referentes filosóficos a los que Bernabé se asienta, y la verdad, como el maestro Piaget y otros, ¿no? Y esta es una primera cuestión sobre la que me gustaría que tú nos dieras luz. Vamos allá, encendemos el micrófono. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que la obra de Bernabé entiendo que no pretende romper nada, sino más bien construir. Y lo que ha querido hacer es construir a través de los materiales que tenemos cerca. De algún modo, Bernabé aprovecha todo lo que tiene en su entorno para generar una relación con el paisaje, algo que ha hecho el ser humano siempre. Él desde el punto de vista del artista, pero a fin de cuentas los grupos sociales han hecho lo mismo, antropizar ese paisaje, antropizar ese espacio para de algún modo hacerlo suyo. De ahí, o por ahí es por donde van los tiros, ¿no? En una construcción de lo que es ese espacio, que es un espacio vacío, pero que gracias a la acción humana se convierte en un espacio ordenado y que lo convertimos en un paisaje. Así que para mí no es tanto una... no es... ¿cómo exactamente la palabra que habías utilizado? O sea, yo lo que Porque te planteaba es, ¿ante qué tipo de artista nos estamos encontrando? ¿Es un tipo de artista donde ese proceso deconstructivo que vamos a ver en esos ejercicios sísmicos? Pero claro, cuando yo me pongo a reflexionar sobre la obra de Bernabé, el concepto ejercicio sísmico ya me parece en sí mismo un concepto muy potente, porque ¿qué es un sismo? Es un cataclismo, es algo que nos conmociona. sí, pero para a lo que yo quería llegar es que él no pretende romper nada, sino lo que está buscando es construir esa relación con el vacío, con el espacio, al igual que, como os comentaba, esa manera que tiene los grupos sociales de relacionarse. Es decir, cuando un esquimal hace su casa, no va a hacer con lo que tiene más cerca y va a utilizar bloques de hielo porque es lo que tiene. Cuando vemos una tribu de África, lo que está utilizando son maderas y aquello que tiene más cerca. De algún modo, lo que está tratando Bernabé es también de aprovechar todos esos materiales que Y además no va a ver variar. en la exposición, objetos encontrados, ramas. De repente aparece una bolsa de basura, pero esa bolsa de basura no tiene la función de bolsa de basura, sino que se transforma en un elemento creativo. Entonces, para mí, continuamente lo que yo veo no es que Bernabé esté rompiendo o como podría ser un sismo, sino que en verdad sí que de alguna manera está retomando todos esos elementos para generar una nueva construcción, una construcción que podamos permitirnos entender lo que es el espacio, lo que es el vacío y darle un sentido. Muy interesante lo que planteas. Yo ahora me voy a dirigir, con vuestro permiso, a Bernabé, pero por supuesto, si después, David, tú consideras que puedes apuntar algo más en torno a lo que Bernabé nos comente, pues sería muy interesante que esta conversación fuera fluida y que pudierais los dos, ya que estamos aquí, pues dar la máxima luz desde esa perspectiva, ¿no?, adintra del propio artista, y esa perspectiva desde fuera, que es la tuya, que es la del comisario. Bueno, Bernabé, tú nos dices en un texto que tú mismo has escrito, que podéis encontrar en la página web del Museo del Mar. Todavía no hemos desarrollado el catálogo y el audiovisual para esta exposición, porque lo vamos a hacer con las fotografías que hoy mismo se están tomando y se van a tomar. Pero tú dices en un primer texto de presentación de tu exposición que para el artista, estoy leyendo textualmente, el todo es un eterno vacío que el individuo necesita acotar mediante límites espaciales o temporales para comprenderlo. Y yo te pregunto, Bernabé, ese interés recurrente, porque estudiando tu histórico, ¿no?, de exposiciones, está vacuum, vacío, pero la anterior, nowhere, en ningún lugar, ¿no? O sea, este interés recurrente hacia la necesidad, como decía, de acotación del espacio, de buscar confines, de límites precisos en la infinitud, responde a una necesidad concreta a la que tú tienes como ser humano y como artista. ¿Por qué esta preocupación? ¿Por qué este deseo de
de buscar finitos en el infinito? Bueno, lo veo como una cosa sencilla. Quizás no es tan complicado como cuando lees algunos de mis textos, pero yo creo que siempre me ha interesado cuestiones metafísicas como qué somos, de dónde vamos, a dónde venimos, por qué somos lo que somos. Desde mis inicios trabajando en el mundo del arte, esas han sido las preguntas que me han motivado a hacer arte. En un principio pensaba que esas preguntas se podían responder desde uno mismo. Por eso mis primeras exposiciones se vinculaban con lo personal, con lo corpóreo, con la persona, con diferentes Con el yo. He visto que algunas de tus primeras exposiciones tienen la palabra yo en claro, en aquel momento de lectura de Guattari o de Leuze, me hablaban, o sea, creía que esa respuesta me las iba a dar investigando sobre el uno mismo. Me di cuenta que al final el uno está formado por todo lo que tiene alrededor. Entonces empecé a interesarme por todo lo que nos rodea, por el espacio. Ese me llevó a hacer algunas exposiciones en torno al significado que tiene el espacio en la construcción de la identidad de uno mismo y viceversa. Cómo se relaciona la construcción de la identidad con todo lo que le rodea. Claro, he ido evolucionando y me he dado cuenta que al final en mi trabajo tendía hacia el vacío, hacia decir, bueno, al final vamos o voy yo, no sé por qué, pero voy hacia el vacío, lo evanescente, cuando desaparece el espacio. Y llega un punto en el que dices, la realidad o todo lo que nos rodea igual es todo relativo. Hay múltiples o infinitas visiones del espacio de lo que nos rodea, con lo cual el espacio o lo que nos rodea es virtual. Vivimos en una virtualidad constante, virtualidad permanente. Por lo tanto, si queremos hablar de la identidad, tenemos que construir, acotar, diseccionar ese espacio, meternos dentro, acotarlo de determinadas formas, con el tiempo, con el espacio, con símbolos, con lo que sea. Porque es la única manera que tenemos, o pienso que es la única manera de enfrentarnos a nuestra identidad o a comprender las preguntas que yo en un principio siempre me he hecho. ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué sentido tiene que estemos vivos? ¿Qué finalidad tenemos en esta vida? Y al final, claro, esta exposición lo que he intentado ha sido recopilar o hacer una síntesis, porque me lo ha facilitado también la ubicación de la sala. Ahora hablaremos de eso. La sala, que tiene como una lectura lineal, cronológica, me ha permitido hacer una pequeña introducción en la primera sala para empezar a hablar de lo último, es decir, en esa virtualidad espacial en la que considero que estamos, cómo poder acotarlo, llenarlo y reescribirlo. Y cuando empezamos a reescribir nosotros el espacio con lo que tenemos a nuestro alrededor, es cuando empezamos a definirnos y a definir ese espacio, a entender ese espacio y a entendernos a nosotros mismos. Muchísimas gracias, Bernabé. He aquí las reflexiones de un hombre posmoderno, de un artista posmoderno, ¿verdad? Bueno, otra de las cuestiones que, has traído a colación una cuestión fundamental. Y es que el espacio expositivo del Museo del Mar es un espacio expositivo particular. No es el típico espacio exento, abierto, ¿no? El cubo blanco, sino es una especie de recorrido, de itinerario, no una especie, es un itinerario donde hay que deambular obligatoriamente en una dirección, ¿verdad? En un pasillo que nos conduce a 8 salas. 8 salas que por su propia configuración arquitectónica, ustedes están viendo el techo de esta sala, parecen como 8 capillas. Y muchos de los artistas que vienen a esta sala sienten como que realmente se ven en la necesidad de construir un discurso donde su obra dialoga de una manera radicalmente distinta que en otros espacios más exentos, porque permite una relación muchísimo más íntima, muchísimo más, casi me atrevería a decir espiritual, porque muchos les llaman las capillitas, las 8 capillitas. Claro, daros cuenta de qué metáfora, y esto no es nada esbaladí, las palabras construyen la realidad. Cuando un artista siente que está exponiendo en 8 capillitas, pues a eso le da una dimensión
espiritual, de una dimensión, que yo creo que tú has hecho un trabajo en la preparación, porque Bernabé, quiero deciros que ha estado aquí día tras día tras día con nosotros, montando, creando, dialogando, quitando, poniendo, repensando, por esa misma naturaleza del espacio, ¿no? ¿Cómo te has enfrentado a esas 8 capitas? Por eso, como has comentado antes, no me lo he tomado como ocho capillas, me lo he tomado prácticamente como 6 capillas. La primera y la última, la primera ha sido de introducción y la última he intentado hacer un ejercicio didáctico para todo el mundo que visite la exposición. En esos 6 ejercicios sísmicos, a los que antes ha aludido María José, lo que he intentado hacer son pequeños ejercicios, experimentos, una experimentación con el espacio. Pues yo creo que lo merecía el espacio y lo merecía también el espacio y plantearle el discurso que yo quería transmitir. Y sísmico también porque quería sentir la pulsión de intentar llenar ese espacio de una forma como recíproca, que me fuera dialogando. No quería poner fotografías, ni quería poner que a mí me hubiera costado muchísimo En menos. movimiento y no de manera estática. Claro, quería que hubiera un diálogo entre el espacio y lo que yo podía aportarle, por lo que he comentado antes. Yo creo que por eso lo he llamado ejercicios sísmicos. Luego puedo ahondar más en por qué esas palabras, pero ejercicios porque son una especie de experimento de sísmico, porque quería sentir esa función con el espacio que me llevara a modificarlo, a alterarlo, a acotarlo y a darle un significado personal. Yo, Bernabé, también quisiera que, por supuesto, David aquí también puede contribuir, Estos son preguntas abiertas, que nos hablaras, porque claro, cuando vayamos a ver estos ejercicios sísmicos, vamos a encontrarnos muchos lenguajes y muchas técnicas que van a dialogar entre sí, fotografía, escultura, pintura, objetos encontrados, etcétera, ¿no? Creo que Bernabé tiene una permanente vocación hacia la hibridación de los lenguajes y las técnicas creativas. Y me gustaría que contarais por qué. ¿Por qué esa hibridación y por qué ese uso múltiple de los diferentes lenguajes y técnicas creativas? Bueno, no pretendo hablar por Bernabé, pero sí que de algún modo todo lo que es ese término de instalación tan en boga en estos últimos tiempos, pues nos lleva a esa hibridación de elementos comunicativos. Al final, entiendo que las piezas de Bernabé no se trata de hacer objetos, no es una pieza objetual per se, sino que de alguna manera son sistemas comunicativos. Y entonces ¡Qué bonito! ¡Qué bonito el concepto, David! En esos sistemas comunicativos o en esas máquinas comunicativas, lo que Bernabé quiere mandar es un concepto. Si tiene que utilizar los diferentes medios que tiene a su alrededor, hacia adelante, ¿no? Que utiliza la fotografía, perfecto, que utiliza lo digital, estupendo, que tiene también la incorporación del sonido, porque también él trabaja en muchas ocasiones el sonido. Claro, al final él está trabajando sobre un concepto. Si puede utilizar diferentes materiales para llevarlo a cabo, adelante. Si es todas esas posibilidades que nos ofrece estos tiempos, llevarlos al final. El artista contemporáneo yo no creo que ya sea... ecléctico, ¿no, David? Claro, ya no es un pintor o un escultor que solo se dedica a ello, sino que de alguna manera es, pues eso, un comunicador. Entonces sí, generas una máquina plástica, pero al final lo importante no es el objeto, sino lo que estás comunicando. Y es que acaso, ¿no, David? Esto que estamos haciendo hoy no es un acto de comunicación. ¿Por qué inauguramos una exposición? ¿Por qué concitamos al público? ¿Practicamos un conversatorio? Una exposición es un acto de comunicación o de metacomunicación, de comunicación de la comunicación en sí misma del concepto de la exposición, y por eso son tan necesarios estos momentos de encuentro, pienso, entre el público, los artistas y los comisarios. Absolutamente, es muy sencillo. Es decir, una bombilla es muy bonita, el objeto bombilla es muy bonita, pero lo importante es la luz. Un grifo, vale, estupendo, pero lo importante es el agua que sale del grifo. Pues de alguna manera también en la obra de arte lo importante para mí no es el objeto, sino lo que ese objeto es capaz de transmitir.
y por ahí creo que está el hecho de que él puede utilizar todo lo que tenga a su mano. Está tratando de comunicar un significado, un concepto. Yo la verdad es que nunca he entendido bien la separación de las diferentes disciplinas artísticas, a pesar de que en la Facultad de Bellas Artes todavía existen las áreas de dibujo, pintura, escultura, artes visuales. Nunca lo he entendido. Creo que al final lo que decía David, el artista es un comunicador. No sabe por qué, pero siente la necesidad de hacer algo, de hacer cosas. Y yo creo y estoy convencido de que eso es independiente a las disciplinas, a los materiales y a los procedimientos. Yo creo que se tiene que trabajar hoy en día desde la completa libertad. Todo puede ser arte. Todo puede entrar dentro del mundo del arte. Es más, pienso que todo el mundo tiene la capacidad para ser artista y para vivir la vida, vivir la realidad desde un punto de vista artístico y expresivo. Pues sí, hace poco inauguramos aquí una exposición de otro artista, Xami Mendireta, que está aquí, y decía, el arte es vida, la vida es arte, ¿no? Y es que estamos en ese concepto en el que el arte y la vida, o sea, en el que ya se han traspasado las barreras entre el arte y la vida. Nosotros somos firmes defensores de esta filosofía y esta perspectiva aquí en el Museo del Mar. Bueno, habéis visto todos esta vocación didáctica, pedagógica, narrativa, comunicativa de Bernabé. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Y es que tengo que contaros que Bernabé no solo es técnico del Museo de la Universidad de Alicante y, por tanto, en este sentido, adscrito a la Universidad de Alicante, es que además es profesor de la Universidad Miguel Hernández. O sea que, digamos, Bernabé, que tú vas a una aula, o sea, es ecléptico también. Practica o es profesor y trabajador de las dos universidades. Bernabé es profesor en la Facultad de Bellas Artes, como os decía, de la Universidad Miguel Hernández. Este ejercicio pedagógico, docente, de transmisión y de comunicación, se ve muy claramente porque ha reservado la última sala para que todos vosotros después abandonéis el rol pasivo de espectador y seáis creadores también de espacios y de realidades en la última de las paredes. Pero es que además os tengo que anunciar que gracias al apoyo del Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert de la Universidad de Alicante, vamos a realizar el 18 de febrero un taller artístico, un taller donde podéis inscribiros todos, donde Bernabé va a ser un sábado por la tarde, va a estar trabajando con vosotros para que os convirtáis en artistas. Y el 23 de febrero también el equipo David Bernabé van a estar aquí, no solo realizando una pequeña conferencia, sino una visita guiada de su exposición. Entonces, estas dos actividades didácticas, estas dos actividades educativas, considero que son muy importantes y las hemos podido realizar, pues como os decía, gracias al apoyo del Instituto de Cultura Juan Gil Albert, que ya anunciamos que existe la vocación de esta directora de seguir demandando el apoyo del Instituto Juan Gil Albert. Así que bueno, pues esto esperemos que se repita y que esa componente experiencial de las exposiciones pues pueda estar aquí. Además de, lógicamente, en los talleres que se producen todas las tardes, como bien sabéis aquí, de arte en el museo. De lunes a jueves, por las tardes aquí suceden pequeños milagros, ¿de acuerdo? Yo tengo la suerte de verlos y vosotros si os pasáis por aquí, pues también, ¿no? Porque ya sabéis que niños, que adultos, que personas con diversidad funcional, con su profesora, que la tenemos aquí, pues van trabajando las técnicas, los discursos de cada una de las exposiciones. Pero además estas otras actividades pues tienen la vocación de estar abiertas a cualquiera de vosotros. Así que el 23 de febrero, el 18 de febrero y el 23 de febrero, pues estáis todos invitados a convertiros en artistas y a seguir profundizando en esta exposición que finaliza el 5 de marzo. Bueno, yo no quisiera terminar este momento conversatorio
sin que quedara nada en el tintero. Entonces, Bernabé, yo creo que tú tenías unas palabras preparadas. No sé si quieres contárnoslas, si hay si hay algún concepto como ejercicio que tú nos quieras puntualizar, alguno de los dos, antes de terminar este conversatorio. Antes de terminar, me gustaría agradecerte a ti personalmente el trato que he recibido aquí en el Museo de Santa Pola. También agradecer a Juanba, el equipo técnico que tienen aquí, que me ha ayudado en Amplísimo, un equipo técnico amplísimo. me ha ayudado en todo y la verdad es que me he sentido muy arropado, muy querido en el museo. También por eso me he involucrado más e he intentado que las obras sean más específicas para el espacio. Y, como no, también agradecer al Instituto Juan General Pérez el apoyo que nos da a la hora de hacer el taller y el encuentro con el comisario, que yo invitaría a todo el mundo, sobre todo porque en los encuentros con el comisario y el artista son muy entretenidos, ¿verdad? Son entretenidos. Son muy majos, ¿eh? ¿Sí o no? Son majos. Aparte de didácticos, porque... A ver, yo no es que me haya vuelto loco y haya cogido cosas de la calle y las he colocado aquí en el Museo de Santa Pola. Tiene un porqué. Y ese porqué es difícil explicarlo en 5 minutos que ahora estoy hablando. Sin embargo, cuando se ve la trayectoria y se analiza el porqué de cada exposición y el motivo que me ha motivado a hacer esa exposición y el concepto que arrastra, se logra entender el porqué una bolsa de basura llena de aire, vacía, puede entrar dentro de una exposición de arte contemporáneo. Por eso invito a todo el mundo a quien esté interesado en la creatividad en general, en todos los ámbitos, a que venga a nuestro encuentro, que yo creo que aparte no quisiera aprender, pero por lo menos pasárselo bien y seguramente se lo pasará bien. Y ampliar un poquito pues algunos conceptos de arte contemporáneo o por lo menos algunas cuestiones de arte contemporáneo que a nosotros nos interesan. Y por mi parte, como no, agradecer a todas las personas que han venido a esta inauguración y a todos mis seres queridos que están aquí conmigo. Y cómo no, ya para terminar, ya me callo, ya agradecer a David Alpáñez. Porque todos los días no encuentro un drogadicto de la Semana Santa que te comisario una exposición. Que lo he metido aquí, Esto no... en este lío, pero gracias a todos y gracias a David. Bueno, pues David, no sé si tú quieres nada, pues bueno, esto ha sido una pequeña presentación, vamos a profundizar más en estas actividades. Estos señores son también coordinadores de las residencias artísticas del Museo de la Universidad de Alicante y tienen una amplísima trayectoria, el currículum y toda su trayectoria la tenemos publicada en la página web. Y nosotros vamos a hacer también residencias artísticas. Vamos a ello, ya os pediremos ahí una práctica, un stage, pero estoy segura de que nos vamos a lanzar. Así que muchísimas gracias a todos. Y yo le pediría, por favor, a José Pedro, teniente alcalde del Ayuntamiento de Santa Pola, que se acercara a este estrado para podernos dirigir unas palabras, cerrar esta primera parte y irnos todos a recibir esas impresiones de esas construcciones sísmicas, de esos planteamientos y ejercicios que ha realizado Bernabé. José Pedro, cuando quieras. Muchas gracias, María José. ¿Se escucha? Sí. Bueno, quería disculpar a nuestra alcaldesa, Loreto Serrano, que no puede acompañarnos. La verdad es que, Bernabé, yo estoy deseando acercarnos entre todos para ver tu exposición, porque lo que hemos escuchado aquí es muy atractivo. Bueno, pues Bernabé es doctor en Bellas Artes y profesor asociado de la Facultad de Bellas Artes de Altea, como ha dicho María José, Universidad Miguel Hernández de Elche, desde el año 2002. Pues déjeme si no. Tienes un galardón con diferentes becas, como la de beca de creación Alfonso Ariza de Córdoba, artista andaluz, y de investigación, como la beca del Instituto Juan Giralbert de Alicante. Comenzaste a trabajar en diseño destacando el sitio web de Arco. Más adelante se especializó en museología. Desde 2001 trabaja en el Museo de la Universidad de Alicante, como os he dicho, y es técnico de arte. Bueno, del proyecto ya se ha comentado aquí bastante, lo voy a ver y a aburrir a
a nuestros acompañantes. Y bueno, lo único que voy a decir al respecto es que, bueno, pues darte las gracias por haberte interesado en participar aquí en nuestra sala expositiva. Esto le da prestigio a nuestro museo. Aquí la alma mater María José se encarga de esas cosas y nosotros le agradecemos. Y nada más, simplemente agradecer a todas las personas que han venido a acompañarnos. Espero que lo pasemos bien y muchas gracias.